2 minutos antes que Así, uno tipo, ella y vos. vine corriendo, le digo, ya nadie fue, ya no sabe. O, ol, ol. Sí, hola, sí.
Ave María Purísima. Intenciones para nuestra Santa Misa. En acción de gracias a Carlos Acutis, Virgen de Caacupé, María Auxiliadora, Jesús de la Divina Misericordia, Divino Niño Jesús, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, San José. Por el aniversario de Silvina y Gerardo, primer aniversario. Por el trabajo de Milagros, María Laura, por las empresas GMA, Rigel y Punto Piedra, por Luis Alberto, Romira, Clara, por la salud física y espiritual de Apolinaria, Luis Alberto, por la familia Ramírez Isfram, Angelina, María Celia, Ana, María Rosa, Servando, Milagros, Dulce Paloma Araceli, Alesa Victoria, Paola Raquel, Carolina Concepción, familia González Rodríguez, familia Colmán González, Emilia, Gloria, Estela, familia Gaona Verón, familia Rojas, Ezequiel y familia, familia Cárdenas Sosa, familia Marecos, familia Estigarribia, Lidia, Nilda, Carmen Eloísa, Gloria Esperanza, Lorenzo, Cristian, Jorge, Simón, por la familia Miranda Olivarri, por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Melanio, Hugo René, Luis Alberto, Pablo, Carlos, Salvador, Ramón, José Simeón, Pedro, María, Hilaria, César, Arsenio, Cirila, Isadora, Migdonia, Dionisio, Cristian, David, Cecilio, Natividad, Simeón, Mario, Natividad, Blanca Inés, Víctor, Hugo, Maximilian, Hugo, Expedito, María Antonia, Florinda, Manuelita, Simón, Raúl, Vicente, Eligio, Pablo, Julián, Blácida, Roberto, Silvana, Teodoro, María Juana, Francisco, Félix, Nimio, Julián, Omar, Sigefredo, Tomás, Nemesio, Lidia, Raquel, Francisco José, Luis Antonio, Leandro, Augusto, Pedro Ramón, Marciano, Lorenzo, Enrique, familia Venegas López, familia Venegas Benítez, Isidoro, Felipa, Ninfa, Luisa y Rebeca, Margarita, Miguel Jerónimo, María Isabel, por el angelito José María y las almas del purgatorio. Te haces presente, Señor, para enseñarnos a acoger a todos sin discriminación. Hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía del Señor, una fiesta que recuerda la manifestación del Hijo de Dios a todos los pueblos, representados por los magos que vinieron de Oriente para adorarlo. Jesús no vino para unos pocos, vino para toda la humanidad. Su luz brilla para todos los hombres y mujeres, sin distinción de raza, cultura y condición. Ahora Él se hace presente en esta celebración, como cada vez que nos reunimos para celebrar el santo sacrificio de la misa, y en la persona de los magos nos enseña a acoger y reconocer su presencia en cada persona. Con estas motivaciones nos ponemos de pie y entonamos con alegría el canto de entrada. Vamos a cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se tome en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, junto
juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Jesús, que nació en Belén y hoy se ha manifestado a todos los pueblos, esté con cada uno de ustedes. Feliz año 2026. Y un fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Y sobre todo pidiendo, como siempre, que esa manifestación, después vamos a hablar un poco y vamos a procurar entender lo que significa la epifanía, esa manifestación de Dios para todas las naciones, que hoy en día tenemos que entenderlo para todos los carismas, para cada uno de nosotros, cada uno con sus cualidades, con sus riquezas y cada uno también con sus dificultades y limitaciones. Pero el Señor que viene para todos. Y se dan cuenta que al comenzar luego ya, ¿verdad?, nuestro año 2026, tenemos esta gracia de reflexionar. Así que esto nos tiene que ayudar a animarnos, a fortalecernos, sobre todo en nuestro camino de fe, en nuestro camino del seguimiento de Jesucristo. Porque ñande ya, pues la yajaina ñande, ¿verdad? Así es que al iniciar esta Eucaristía, queridos hermanos, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores ante el Señor en nuestras limitaciones y pedirle humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra.
Oración. Dios nuestro, que admirablemente creaste la naturaleza humana y de modo más admirable aún la restauraste, concédenos participar Dios nuestro, que en este día te manifestaste a través de tu Hijo unigénito a todos los pueblos, guiándolos por medio de una estrella, condúcenos a quienes te conocemos por la fe a la contemplación de la hermosura de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor que se manifiesta como Salvador de su pueblo, nos invita a escuchar atentamente su palabra. Recibámosla con los oídos atentos y el corazón preparado. Lectura del libro de Isaías. Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones, pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa. Todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegarán desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto estarás radiante. Palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Todos ellos vendrán desde Sabá, trayendo oro e incienso y pregonarán las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Saba le traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor, porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de
ponérselos en pocas palabras. Al leerlas se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. En este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando nació Jesús en Belén de Judea bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Feliz año 2026 a todos ustedes entonces y a nuestra comunidad, y que hagamos un lindo camino de renovación, un lindo camino sobre todo de seguimiento del Señor. Porque hoy, como decía al inicio, la epifanía son palabras griegas que algunas veces no es que entendemos demasiado bien, ¿verdad? Pero epi, arriba, faneo en griego quiere decir sobre todo el alumbrar, el iluminar, el revelarse, ¿entienden? Entonces, revelarse desde lo alto, darse a conocer. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente para que nosotros podamos tener una convivencia con el Señor que nos trae sus mandamientos, que nos trae su palabra, porque recordemos que esta es la misión del Señor, ¿entienden? La misión de Jesús. Este Jesús que viene, o mejor dicho, Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús, ciertamente nos está trayendo este mensaje de salvación, este evangelio. Por ahí tenemos que ir.
Entonces, queridos hermanos, no se olviden que siempre estamos dentro de un camino pedagógico. Upea que dice, escalón por escalón, ya es ve catube. Desde que comenzamos en el Adviento pidiendo nosotros mismos como comunidad, el primer domingo, el segundo, el tercero, hasta el cuarto, cada uno con un tinte muy especial de que el Señor venga a caminar con nosotros durante toda nuestra vida. Porque un ciclo, los 365 días, ¿se acuerdan que dijimos que significa nuestra propia vida? Nuestra propia vida. ¿Se acuerdan que yo les pregunté cuántos años pensás vivir, cuántos años, etcétera? Porque los 365 días que vamos a tener en este ciclo litúrgico significa la edad que vamos a tener nosotros cuando el Señor nos llame el día de Cristo Rey, que Cristo Rey simboliza y quiere decir nuestra propia muerte, o mejor dicho, nuestra propia resurrección, el encuentro con el Señor. Pero la llamanos anguango, entonces primero tenemos que nacer. Y por eso es que este nacimiento se tiene que dar y tiene que ser verdadero. Y después tenemos que hacer un camino. Y eso es lo que gotita a gotita Dios cada domingo nos está entregando. Y hoy nos entrega este mensaje de salvación ya en este segundo momento de nuestro recorrido. El Adviento fue la preparación a este verdadero nacimiento. Ahora, una vez que el Señor escuchó nuestro grito y le dijimos, Yuna Ñandillana y Guatamiorendié, que en este año 2026 sea un año de gracia, Él nos escuchó y está ya en medio de nosotros. El 25 de diciembre entonces se ha manifestado. Oye, es acá, oye, acá, respondió a nuestro llamado. Y por lo tanto, esa fue una manifestación tan anhelada y tan esperada. ¿Por quién? Por el Antiguo Testamento, el pueblo judío. Pero ahí, queridos amigos, está respondiendo, ¿saben qué? Está respondiendo a lo que le había dicho a Abraham, imagínense. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Y sobre todo, de ti haré una gran descendencia. Y ese es el pueblo de Dios. Y de ese pueblo de Dios, es decir, de nosotros, los seguidores del Señor, que tenemos que ser modelo. Entonces, por eso somos seguidores. Primero comienza con un grupito. ¿Para qué? Para ser modelo. ¿Ser modelo para quién? Y justamente ahora viene la segunda manifestación, segunda epifanía. Ese modelo que somos nosotros, porque el Salvador nació en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Y entonces tenemos que dejarnos transformar, tenemos que dejarnos reconciliar, tenemos que dejarnos cambiar por esa presencia del Señor. No se olviden que esa encarnación, es decir, esa manifestación de Dios en la persona de Jesucristo, tiene un objetivo esencial y fundamental. ¿Cuál era? Salvarnos y restablecernos, de Génesis capítulo 3, versículo 5. Si tú comes de este fruto, ustedes serán como dioses. Es decir, el pecado, el gran pecado de la soberbia, el gran pecado de la autosuficiencia. Entonces nos volvemos egoístas. Y entonces pensamos que somos nosotros. Ahí está. Ustedes serán como dioses. Ser como dioses, queridos hermanos, significa que venían de Yara. Y decimos directamente, porque hoy. Yo me pongo y me hago la ley para los demás. Y entonces, no quiero. No soy capaz de mirar tampoco los acontecimientos en mi vida, en la sociedad, para entender lo que Dios me está diciendo. No soy capaz. ¿Por qué? Porque estoy cerrado en mi egoísmo. Y entonces, como estoy tan encerrado, no soy capaz de leer lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí algo está pasando. Algo no está funcionando. Y muchas veces mucho más fuerte, ¿verdad? Por algo, entonces, algo está sucediendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor nos dice, y el Señor viene a liberarnos de eso justamente.
El nacimiento de Cristo primero nace para esta pequeña comunidad que estaba esperando y anhelando tanto tiempo, buscando su presencia. 25 de diciembre, ñande yara, o concretar. Y bueno, estamos a pesar pucaise, estamos a bellerure, ayuman a tu vende, les voy a acompañar. Por el problema. Y ahí ya comenzamos, y hoy entonces ya nos da un paso más ya. Y nos dice, ¿saben qué? La peñonte, orente, orecuete. No, nosotros tenemos en guaraní también, ¿verdad? El ñandé, el ñandé. Aquí tiene que haber algo más. Yo vine justamente para que ustedes sean modelo. Todos los demás, los paganos, por eso esas lecturas maravillosas, ¿verdad? Todos los pueblos, los paganos, vendrán ante ti, se postrarán en tu presencia. Pero ¿por qué esos paganos, esos que están alejados de Dios, humiendo y cuaya, veñan de yara, o utas, oñe moí, peñan de yara, en donde va, lleva, oñe sutas, oñe pomoita, va, europea? Y porque somos nosotros verdaderamente quienes ahora estamos transmitiendo este mensaje de salvación. Qué lindo, queridos hermanos, esto es importante entenderlo. Entonces, esta segunda Epifanía se está ya realizando en nuestra vida, esa presencia del Dios que nació, quiere decir que ñande ñamo nacebe, ñande yara, ñande corazón, la ñande pesebre, ya comienza a dar frutos. Y por eso que el Señor comienza a exigirnos y a pedirnos y a decirnos, dale fuerza, coangan de tema, coan a pe, entonces la pe acá, ¿a quién? Al mundo, todos los demás. Si nosotros no hicimos nacer a Jesús en nuestra vida, si nosotros no le tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿qué testimonio vamos a dar? A nadie, a nadie. Aunque vos le quieras dar testimonio a alguien, es imposible darlo, es imposible, queridos hermanos. ¿Por qué? Y porque justamente somos, en todo caso, anti-testimonio. Como dijo en estos días la primera carta de San Juan, que también nos presentaba eso, nos hablaba del anticristo, el anticristo. Y ahí nos decía luego, hoy con la anticristo, que uva, acá con la uta que pega, que amón, que en las nubes, en el cielo, en hambreo, y está acá el anticristo, pero dice San Juan, mama con ahí vende el anticristo. Andas ahí la uno solo, y te iba en el anticristo. Estaba hablando a sectaya peñan de yara. Estaba hablando de otras propuestas, que son propuestas al final de cuentas de perdición. Todo lo que hace que no exista una unión, que no exista comunidad, que no nos preocupemos de los hermanos, que no nos preocupemos de la comunidad, esos son anticristos, queridos hermanos. Y sabemos que entre nosotros, lastimosamente, que estamos plagados de corrupción, entonces está en el anticristo, de todos los colores, de todos los olores, y de todos los partidos y de todos los colores, ¿entiendes? Esta tarella de con el anticristo. Es decir, los que no piensan con los valores y los principios de Dios. Pero el anticristo. Y entonces, si nosotros tenemos que ser testimonio para el mundo, para las naciones, entonces quiere decir que nosotros tenemos que comenzar primero. Y hoy nos pide este segundo. El próximo domingo, como yo no voy a venir porque no me toca a mí, ¿verdad?, venir aquí, pero les adelanto nomás, va a ser la tercera manifestación, va a ser el bautismo de Jesús. Tenemos 4 manifestaciones o epifanías. Dios ciertamente puede tener mucho más manifestaciones si queremos, porque Dios es Dios, pero pedagógicamente en la Biblia, cuando la iglesia escribe la Biblia, entonces escribe con estos 4 elementos esenciales y fundamentales. Primero, comienza con este pequeño grupo que tiene que ser esa semilla, esa fuente para que se vaya expandiendo el reino de Dios. Ahora entonces nos abrimos, ¿a quiénes? A toditos, a todo el mundo. Todos son bienvenidos, porque es para la humanidad que ha venido Cristo y se ha encarnado, para todos los hombres. Pero donde nosotros tenemos esa responsabilidad de ser modelo, ejemplo, testimonio para los otros. Y por eso que insiste con nosotros, y el tercero, que va a ser el próximo domingo, nos va a hablar del bautismo de Jesús. Y esa es la tercera manifestación. ¿Por qué? Y porque esa manifestación ahora, si queremos que la comunidad valga la pena, vos,
porque cada uno se bautiza, cada uno. Shenika, tú ya llevas bautizando, tu bautismo es tuyo. ¿Vos te bautizaste ya? ¿Vos te bautizaste? 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 Claro, cada uno, cada uno. No es que yo me bauticé por vos, yo no me bauticé por vos, ni vos por mí, etc. Entonces el bautismo, si el primero fue un grupo, la tercera manifestación para todos, el próximo domingo nos va a decir, esta manifestación es para vos verdaderamente. Porque bautizo, pues se acuerdan, solemos hacer el bautismo aquí y solemos explicar. Quiere decir, eña pumibe ube. Por eso se usa el símbolo del agua, mojar camiseta, empaparse del Evangelio de Jesucristo. Pero el compromiso va a ser tuyo. Y la cuarta manifestación, que lo vamos a hacer un poco más adelante, en el tiempo ordinario, cuando escuchen San Juan capítulo 2, del 1 al 11, en el versículo 11 dice, de esta manera Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bodas de Caná, es decir, el cambiar el vino en agua. ¿A qué se refiere? A las obras. Grupo, todas las naciones, yo personalmente, y luego entonces las obras que tenemos que mostrar. La manifestación del Señor se tiene que dar a través de nuestras obras. Anila yalala parei, ñaneñe embarei, cora ay ñaneña mañá, hoy coñandei jalero, pero después no asumimos responsabilidades. Yo escuché por ahí algunos rumores aquí dentro de la comunidad que hay que solucionar algunas cositas. Bueno, ¿y por qué muchas veces suceden problemas o dificultades en las comunidades? ¿Saben por qué? Porque jalero memela ñañago avejina. Jape, hay titas ataquita pendeje. Porque muchos que están aquí, que vienen siempre, pero no son capaces de comprometerse también y de ir rotando y asumiendo responsabilidades. Entonces, siempre ya ella. Hoy coñan de ahí el dictador Stroessner, hoy coñan de ahí el dictador de lo que sea, Maduro, hoy coñan de ahí. ¿Entienden? En las comunidades. ¿Por qué? Yo me fui en varios lugares, aquí mismo en nuestra parroquia, cuando vine en el 2014, en Dupebe, y hace 18 años, padre, que yo estoy aquí, hace 22 años, Lambaré, 28 años más hija huevo, bebé, etc. ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que nosotros, queridos hermanos, tenemos que mirar verdaderamente a ver cuál es nuestro compromiso. Pero peaje ya PM para el próximo domingo, porque ese es el bautismo, es el compromiso del bautismo. El bautizado tiene que ser capaz, aquí estoy listo, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi comunidad? ¿Cómo tengo que comprometerme? ¿Cómo tengo que llevar? No, yo tengo miedo, no, yo no soy capaz, yo no tengo tiempo. De yapú. Cuando uno quiere verdaderamente lo puede. Así que, queridos hermanos, estamos comenzando este año 2026. Y más ahora que vamos a tener nuestro nuevo párroco de nuevo, entonces, que ya fue luego. Ustedes le conocen porque el padre Marcos, antes cuando teníamos nuestro confesionario allá, él venía a ayudarnos también. Después ya fue párroco, creo que estuvo 2 o 3 años, no sé cuánto tiempo estuvo. Después ya vino el padre Antonio, ahora se cambia siempre. Renovación. Y bueno, aprovechemos de la renovación también nosotros, todos. Pero para eso nosotros necesitamos, nosotros. No siempre decir, nada, hay que llevarle hoy, hay que ya voy, papá, pu. O más no, bebé, ando más no, entonces a ver, no cambiéis. Porque no más no, ya no toma no es. No. Entonces hay que moverse, queridos hermanos, y hay que mirar en ese sentido para que la comunidad verdaderamente pueda crecer. Y ahí está, eso va a ser el próximo domingo. Y después el último también. Vamos a mirar un poco, ni qué cora hay en Dejina. La cuarta manifestación va a ser esa. Ahora miremos un poco algunos de los detalles, porque esa primera lectura de Isaías, que es maravillosa, aquí nos habla de 2 cosas. El famoso Hoshech, se dice en hebreo. Hoshech quiere decir la oscuridad. Quiere decir que hay problemas o dificultades, como siempre, todavía. Hay que saber afrontar los problemas. Hay que saber decir, y bueno, y listo, adelante. Como se suele decir, Dios no mira luego tanto el pecado, sino que lo que Dios mira es las veces que vos fuiste capaz de levantarte del pecado. De afrontar verdaderamente esa situación, de comprometerte y decir, Señor, aquí estoy, soy pecador, pero me quiero levantar, no quiero esta situación que me ha sucedido. He caído porque soy débil, bueno, pero apónganse, lleguen de Yara.
Japea la de Yara oye popetea. Japea la botaña de Jehui. O sea, mirar siempre hacia adelante, que podemos levantarnos y siempre hay que levantarse. Todo es para renovarse, todo. Todos miramos hacia adelante y este año 2026 tiene que ser así. Miren cómo comenzamos hoy diciendo, levántate, resplandece, porque llega la luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Veantemos hoy de este día Yarajana como mensaje. Levántate, Cacupemí. Levántate, familia de Cacupemí. Levántate, cristiano de Cacupemí. Ani le dejó de guapú, cora aye mañana, es jugar la partido, mojar camiseta, así como lo dijiste en tu bautismo, que se vea, que se sienta entonces esa presencia del Señor. Opeañan de yara, añadeno, y cum, opeáis levántate, puague, ani que pitao bebejina, ani de caigüete. Mentalidad renovada, queridos hermanos. Resplandece porque llega la luz. ¿Cómo nosotros entonces vamos a hacer llegar? Miren, porque la segunda parte nos habla del compromiso. Porque una vez que nosotros estamos embebidos y llenos de Dios, entonces somos capaces de hacer llegar esa gloria que nosotros vivimos y que nosotros tenemos, porque abrimos nuestros ojos, entonces de ofrecer ¿a quién? De ofrecer a los demás. Aquí te habla de las otras naciones, nos dice Isaías. Nosotros vamos a decir, bueno, de todas tantas familias aquí en nuestro barrio que necesitan ser evangelizadas, que hace mucho no los veo más aquí. Hay muchas familias aquí en nuestro barrio que tenemos que volver entonces, esta tapeyuana, dale, dale. Que esas brasas que están medio apagadas ahí, que vuelvan a arder con la fuerza del Señor. Pero para ñandé entonces ya cuena, ñandé hina vea. Pero ñandé la ñandé yara hina, levántate para que llegue a las naciones. Y por eso dice, mira a tu alrededor, esa cuaque, mañaque, saque, mapa la hina vende quiere, jamaba. Observa. Entonces cuando nos damos cuenta, entonces nosotros somos capaces de llevar ese mensaje a los demás. Y San Pablo hace una reflexión en esta segunda lectura que es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice así, ustedes habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada, ¿viste? Vean de ella acá uno con Ana, porque nosotros hemos recibido esa gracia ya del Señor. Ya celebramos hoy el año de Navidad. A la Navidad que hoy es la gracia de Dios que vino a nacer en mi pesebre, en mi corazón, en mi familia, aquí en mi capilla, en mi grupo, donde sea. Entonces, ustedes saben, dice, ya han oído hablar, pero no se queda ahí. Ahora viene la segunda cosa. Entonces, este ministerio que acabo de exponerle a ustedes con pocas palabras, le dice Pablo que le está hablando a los cristianos de Éfeso, porque yo recibí a Cristo en mi vida, me convertí a San Pablo y por lo tanto, entonces, ahora dice, esta gracia que no fue manifestada a las generaciones pasadas solamente a unos cuantos, sino que este misterio que yo he recibido ahora, yo primero, entonces, ahora también se ha manifestado ¿a quién? A los paganos, que ellos también participan de una misma herencia, porque son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios, herederos, se dice, vea, de la misma promesa de Cristo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? O sea, no podemos ser nosotros testigos ni testimonio de nada ni de nadie, si es que ñandera egoía lleva como Dios nos pide. Así es que fuerza, ánimo, que esa presencia del Señor nos ayude a reflexionar, a mirarnos por dentro y a comprometernos seriamente en la comunidad. Y termino, queridos hermanos, con el tercer elemento, que justamente es la epifanía a todas las naciones, que está representada en estos famosos que nosotros le decimos los 3 Reyes Magos, ya en Yandea lleva. Aquí simplemente te habla de sabios del Oriente. En la Biblia
La sabiduría, el sabio, la sabiduría viene del oriente. Esa era la concepción que ellos tenían. Del oriente viene la sabiduría. Bueno, muy bien. Entonces, ellos hablan aquí de que estos sabios tienen algunas características importantes. Él lo llevó a sabio. Hoy. Viste que abrieron los ojos. Se dieron cuenta, como decía, oye, esa güey. Y aparece, dice que vieron una estrella. Ah, mira qué interesante. Quiere decir que ellos están investigando, están buscando. Esa es la característica esencial, queridos hermanos. Nosotros, si queremos la sabiduría, ya es cana. Pero la sabiduría que es la verdad, y esa verdad es Jesucristo. Esa es la verdadera sabiduría. Hay que indagar. Ya tu pecana justamente para comer lo esencial y lo fundamental. De ella tu pecano hay a la sustancia, a lo esencial. Hay que escarbar y hay que buscar. Estos sabios, primera característica que tienen es entonces el yatipecá, el buscar, el indagar. Quieren encontrar la verdad. Siendo sabios, ¿entienden? Es la sabiduría del oriente. Esto ya le hace pensar mucho al judío que está escuchando y que le dice son sabios del oriente. Estos son como los grandes científicos que comienzan a buscar. ¿Cómo vio un gran científico? No, porque esa es la sabiduría simplemente humana la que tenemos. Hay que buscar la sabiduría verdadera, que es la sabiduría de Dios. Bueno, y tiene una característica importante porque ellos siguen a esa estrella, en esa búsqueda continua. Y mientras vienen buscando la sabiduría, van preguntando, son humildes, buscan y entonces preguntan. Hemos oído que ha nacido el rey de Israel. ¿Dónde va a estar? Llegan hasta Jerusalén preguntando. O sea, son humildes. No es que vienen diciendo, no, ellos están buscando. Y entonces incluso vienen y cuando uno va preguntando también, puede ser que se equivoque, va y pregunta. Pero que en la lógica humana está bien la pregunta donde ellos van a buscar al hijo del rey. Móvico ya al hijo del rey. Va acá me vio. Curea me vio. En un establo le vamos a ir a buscar al hijo del rey. ¿Qué vos pensás? ¿Dónde se le busca al hijo de un rey? ¿Dónde le vas a ir a buscar? En el palacio, muy bien. Y claro, en la lógica humana está muy bien lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Estos tres reyes magos van y buscan, se van a la casa de Herodes, con la rey. O sea, con mucha humildad. Es cierto que ha nacido el futuro rey de Israel. Y aquí viene la oposición, ¿verdad? Porque aquí se te presenta la otra característica, el rey Herodes. Los sabios de Oriente y el sabio que se cree autosuficiente, Herodes. La Herodes. ¿Por qué? Y porque Herodes está en su comodidad. Herodes no es que está buscando, ni que el Señor se ha manifestado y se manifiesta. ¿Por qué? Y porque vive, como dice nuestro Papa León XIV, en uno de los últimos documentos que escribió ahí, espectacular. Muchas veces dice, vivimos como si fuese que vivimos en un condominio, dice. Pone el ejemplo del condominio, ¿es cierto, Gobea? De ahí que la condominio es, lo que está afuera que le coma Michi, y pon ahí en ese condominio que todo va bien, en mi condominio. Y hay muchos condominios lujosos luego ahí adentro. Y que nadie me moleste, no me moleste mosquito. O si no también dice y pone esa expresión, ¿verdad? Y eso es duro lo que dice el Papa León XIV. Viven como dentro de una botella. Allá en ellas en Dubái, vivir dentro de una botella. Por la pinta viene nuestro Papa León XIV, entonces se dejó empapar de algunas expresiones latinoamericanas. Estuvo mucho tiempo luego en Perú, ¿verdad? Entonces, bueno, en Perú vive en Honduras. Es como que vivimos dentro de una botella. Y entonces
No sabemos ni vemos qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Ese pues es el que vive en la comodidad y no le interesa lo que pasa ahí. Entonces, ¿qué manifestación vamos a dar a los demás? ¿Qué epifanía vamos a dar a los pueblos paganos? ¿Qué manifestación? Si vos vivís ahí en tu frasquito. Reiponao bebeina, a vendan de Torbay, ande hoy es así, va a vender Torbay herende. Ese no es vida cristiana. La vida cristiana es comunidad. La vida cristiana es la que se preocupa verdaderamente de la situación en la que estamos viviendo, nuestro mundo. Y eso es importante porque mucha gente, y en los medios de comunicación la vez pasada, después de cada cupé me dijeron que hace poco, o taquilla me dice, era, añentenante coque, Pipo en el 13 dice que está diciendo, los padres que se van y que hablan de política, más famoso, ¿verdad? Que hablan de política, ignorante primero, mira, no hay cuaimba entonces en la Biblia, tú lees la Biblia, ¿no? Y después que critiquen o que digan su famoso repasador. Eso es lo que hay que repasarle y sacarle ahí. No entendéis, no estudiáis. O sea, querer explicar, ¿verdad?, la Biblia sin saber una jota por la pinta. Me ando leí nunca por la pinta. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que es importante que nosotros entendamos que hay que abrir los ojos, hay que entender la realidad. Y hay que, Dios viene para cambiar el mundo, para cambiar el corazón del hombre, para que nos preocupemos de los demás. Y esa es la verdadera epifanía. Y entonces Herodes, sin embargo, se presenta como aquel egoísta. Y miren lo que él hace, incluso ni se mueve de su palacio. Él solamente les llama y le dice, Peyumí. Primero él se pone todo mal, ¿verdad? Y le llama a los sabios que él tiene ahí, etcétera, etcétera. Pero después él ni se mueve. Dice, bueno, tape joven, ya me asegura ponerse para que yo también, entre comillas, vaya a adorarlo. Y ahí pues está entonces, ese pues es el famoso, que simplemente quiere aprovecharse, ¿verdad?, para hacer desaparecer al niño. Matar toda fuerza de Dios que quiere transformar, queridos hermanos. Así que este año 2026 no nos pase lo mismo. ¿Quién es el que va a triunfar en este año 26? ¿Será que van a ser estos reyes magos que son capaces de encontrarse con Cristo? ¿O será que va a triunfar Herodes en nuestra vida, en nuestra capilla? Que nos va a mantener siempre egoístas y encerrados en nosotros y vamos a matar a ese niño que ha nacido en este año. Y vamos a tener que esperar otra vez y esperar a ver cuándo verdaderamente el Señor nazca en nuestra vida. Y después, queridos hermanos, termina diciendo que ellos que fueron a Jerusalén en forma equivocada, ¿verdad?, pero con buena intención, porque ellos están buscando la verdad, cuando se vuelven a reubicar, cuando su GPS vuelve a apuntar hacia el niño Dios, hacia Belén, dice que volvió a aparecer la estrella. Qué lindo que es esto. No, esto, si queremos hablar, vamos a hablar 24 horas, queridos hermanos, sobre esto, porque esto está llena de teología y de enseñanza, ¿verdad? Pero no podemos alargar nuestra misa. Entonces, aquí les muestra el camino y vuelve a aparecer la estrella. Y toda estrella quiere decir para nosotros, no sé, puede ser la palabra de Dios, puede ser la confesión, puede ser tu papá, tu mamá, tu comunidad, tu compromiso. Una persona que te ayuda, un buen consejo, que nos puede ayudar a nosotros a encontrar a Cristo. Es decir, esa es tu estrella, la que te guía en el camino y te lleva hacia el Señor. Y termina el Evangelio diciendo que una vez que se encuentran ahí, estos tres reyes magos, le decimos nosotros, estos tres sabios del Oriente, se arrodillan ante el Señor, se postraron. La postración es elemental y eso nos está diciendo que en este año 2026 tenemos que tener esta actitud. Y después las tres ofrendas, ¿verdad?, que ellos hacen, le da la significancia justamente del postrarse, porque este es Dios y es hombre. El postrarse quiere decir que yo reconozco que este es el único camino que me va a llevar a la felicidad y a la salvación. El compromiso con el Dios que se hizo carne.
¿Y qué le ofrecen? A ver, ¿cuáles son los 3 regalos? Oro, incienso y mirra. El oro, no es porque sacó ahí su, ¿cómo es? QR, ¿cómo se dice eso del banco? Me dice, la CQR, me dice la QR al niño Jesús, me dice, está depositando, o el oro o la plata. No se refiere a eso. El oro se refiere, queridos amigos, aquí directamente a las cualidades que valemos nosotros, porque todo es ofrenda nuestra. Los reyes nos representan a nosotros. Es decir, ¿qué le ofrecemos al niño? Lo primero que le ofrecemos es nuestro oro. Y nosotros decimos esa expresión, este chico vale oro, esta mamá vale oro, esta abuela vale oro, esta comunidad vale oro, este obispo vale oro, este país, este país, va a Belley, qué barro, pepu capaces, mi mamá caúa, pepu case, bueno, y cada uno tiene que decir y tiene que ver, este vale oro, y bueno, eso quiere decir, queridos hermanos, la ofrenda que le hace aquí Melchor, el oro, lo que valemos, nuestra cualidad y nuestra capacidad de ofrecer al niño, a Dios, lo que somos y que Él mismo nos había regalado. Segundo, le ofrece ¿qué cosa? El incienso. Incienso solamente se le ofrece a Dios. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros somos los únicos que podemos ofrecer a Dios el incienso. Porque el incienso significa adoración, significa amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar la fiesta. Voy a decirte, la misa ave, ella confesase amigo. Eso quiere decir el incienso. Y viste que nosotros le ofrecemos en la figura del rey Gaspar, ¿verdad? La oración, la adoración al Señor, el crecimiento en nuestra catequesis, en nuestro compromiso con Dios, con nuestra comunidad. Y lo último, ¿quién es? Baltasar. ¿Qué le ofrece? Mirra. Aniquena coque justamente en la misa y a la noche hoy te llamo y te jugaba te medio cauleto y dice, birra padre, birra, dice. A cerveza ahí no te birra, no, mirra. Los que se fueron a Jerusalén, ¿quiénes se fueron a Tierra Santa ya aquí? ¿Quiénes son los que ya fueron a Tierra Santa? Allá hay 2, 3, ahí Teresa, tenemos buena de vos, bueno, de ahí. Bueno, ¿se acuerdan que cuando entramos ahí en la ciudad antigua, el olor, porque la mirra es un perfume fortísimo, fuerte, un olor maravilloso, y es medio negruzco, medio negro, ¿verdad? Entonces vos entrás y caminás por esas callejuelas de Jerusalén, y todo, ahí fue todo negocio, o entre ellos y la mirra, el perfume ese, ¿verdad? Y tiene un olor maravilloso. Pero la mirra se usaba para embalsamar el cuerpo del muerto. En aquel tiempo, bueno, había estos lugares, sepelio, me han derajado muy de formol, ¿no? Y un litro, 2 litros, ¿no? Por no que la nene, porque ñamanoja, pea. A 24 horas ya nos descomponemos, entonces, métale formol. En aquel tiempo no se hacía eso. En aquel tiempo, ¿cómo se hacía, queridos hermanos? Se hacía a través del perfume, la mirra. Entonces le bañaban con ese perfume. Y después le liaban con la sábana, olía paité. Y después encima le derramaban otra vez mirra. ¿Se acuerdan las mujeres que después al día siguiente otra vez se fueron otra vez? Porque ya no hubo tiempo de embalsamarle a Jesús y se van ahí. Y ahí ya no le encuentran a Jesús que había resucitado. Ahí estaba ya la sábana, que ya estaba a una partecita, Jesús había resucitado. Bueno, pero ellos se van con esos aromas justamente, es el significado de la humanidad. Así es que, queridos hermanos, esto es demasiado importante que nosotros entendamos. Nosotros le ofrecemos a Dios nuestra propia humanidad, porque nosotros somos limitados. Tenemos días contados en nuestra vida, horas contadas en nuestra vida, minutos contados en nuestra vida y segundos contados en nuestra vida. Entonces, lo que valemos como el oro, lo que adoramos verdaderamente porque es Dios y sobre todo reconociendo nuestra propia limitación, la mirra. Así es que vamos a pedir al Señor hoy, esta fiesta es demasiado importante para nosotros. Ojalá que quede un mensaje principal y ese mensaje nos ayude sobre todo a nosotros a ser
generosos y actuar así como Dios nos pide. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, de Santa María, padeció por el poder. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Recemos por la Santa Iglesia para que, iluminada por la luz de tu Hijo Jesucristo, sea digna de acogida, comunión y fraternidad entre todos los pueblos. Oremos. Escúchanos, Padre. Intercedamos por nuestras autoridades civiles, para que ejerzan sus cargos como un servicio al pueblo y no desoigan la voz de los que más necesitan. Oremos. Escúchanos, Padre. Acompaña a los que padecen las consecuencias de la guerra, a los enfermos y a quienes viven en soledad. Oremos. Escúchanos, Padre. Asiste con tu amor a todos los migrantes y a los discriminados por su raza, cultura o condición, para que en nuestra sociedad estemos siempre dispuestos a acoger a todos sin distinción, reconociendo en cada persona el rostro de tu Hijo Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Padre. Fortalécenos con la gracia de este santo sacramento que estamos celebrando, para que manifestemos tu presencia con nuestra vida y seamos constructores del bien común desde la fe, la justicia y la fraternidad. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, por este vino, fruto de la tierra, mis ganas de vivir, pan de vida. donde falte Bendito la seas, Señor Dios del esperanza, universo, por este donde vino. todo sea El trabajo del triste, hombre, simplemente sea para nosotros bebida de salvación. saber de ti. Bendito seas por siempre. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Oración. Señor, mira con bondad las ofrendas de tu iglesia, que ya no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo mismo, que en estos dones se manifiesta, se inmola y se nos da como alimento. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy iluminaste a todos los pueblos, revelándoles el misterio de nuestra salvación en Cristo. Y al manifestarse Él en nuestra naturaleza mortal, nos restauraste con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Era un día de fiesta, llegaba el Señor, y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha alegría y con mucha fuerza vamos a rezar la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Vamos, estrechemos nuestras manos. Quiero sentir que sos mi hermano. Yo necesito de tu amor. Vamos, no hace falta ni pensarlo. Hagamos juntos un camino y conquistemos la eternidad. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra al mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús es el pan vivo de la unidad y de la fraternidad, que al recibirlo nos dé la fuerza para vivir como hermanos, reflejando su amor misericordioso a todos los hombres. Me tocaste, Jesús, y cerré mi puerta. Y me hablaste, Jesús, con el pan y el vino, y así, con tu sombra detrás, que todo alumbró, tu rostro sereno, con un trozo de ayer, yo te esperé en mi puerta, con un montón de papel que jamás se pudo leer. Y casi sin mirar me alejé, Jesús, sentí tu llamada, me sonrió dulce y me miró fijo. Yo soy tu amigo, me dijo. Yo soy tu amigo, me dijo. Y luego, y lo sentí cerca. Tienes un nuevo amigo. Tienes un nuevo amigo. Hoy he vuelto al lugar donde hay amor sincero. No me quiero alejar, por favor, escucha, Jesús. Donde hay vida tú estarás, quiero ser de ti, tu hermano amigo. Me sonríe
yo soy tu amigo, me dijo. Y luego Y lo sentí cerca. tienes un nuevo amigo. Tienes un nuevo amigo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo. Le damos gracias a Papito Dios por tenerlo siempre al Padre Víctor Cabañas y naturalmente al canal de televisión Ñande Yarañé. Así que para ellos un fuerte aplauso en gratitud. Tenemos cumpleaños y es el caso de Teresa Sosa de Cárdenas. Teresa, ¿por qué no pasa enfrente? Ahí el Padre te va a dar una bendición especial y le damos un fuerte aplauso por un año más de gracia de vida. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente
Muy bien, muchas felicidades, Teresa. Bueno, ahora quédate para allá ahí un ratito porque le tengo que llamar a un matrimonio que hace exactamente un año, ellos viven en el Brasil, pero vinieron a festejar su primer aniversario. Y acá le casamos, claro, acá se casaron. Así que le llamamos a Silvina y a Gerardo y con este fuerte aplauso le recibimos acá con el padre. Bueno, aquí vengan, aquí vengan. Entonces Teresa cumple 70 años, ¿eh? Ese es un número bíblico muy importante. Bueno, y usted un año de matrimonio. Yo luego les casé, ¿verdad? Hace un año. Bueno, dense la vuelta y tómense las manos de nuevo, como hace un año. Ellos están viviendo actualmente en Brasil. Você fala português, então? Mais ou menos. Mas entende tudo, espanhol, guaraní también. Muy bien. Entonces vamos a hacer la renovación, así como hace un año. Entonces, ¿cómo era tu nombre? ¿Era Gerardo? Silvina. Yo, Gerardo, te recibo a ti, Silvina, y prometo serte fiel en las alegrías y en la pena, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Silvina, te recibo a ti, Gerardo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El beso de los un año. Bueno, muy bien. Esperen, vamos a cantar, dale, fuerza, que lo cumpla. Vamos a cantar también para usted. Un año, que lo cumpla feliz. ¿O qué es lo que saben ustedes de matrimonio? Me hace un día soltero, me vea yendo y coge. Que los cumplas feliz. ¿Dónde está? En San Pablo, que ¿verdad? los ¿Qué barrio es? cumplas Santo Andrés. feliz. Chiqui. Si lo cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien, muchas felicidades. Que Dios le bendiga. Fuerza, fuerza. Bueno, yo quiero destacar la presencia de coordinadores de diferentes capillas de nuestra parroquia Santo Domingo Sabio, comunidad de comunidades, así que les agradecemos a ellos, a María Elena de la Capilla María Auxiliadora Norte, a Herminia de la Capilla Laura Vicuña, a Lorena de la Capilla Santa Ana y a Miguel Vallejos de la Capilla Santa Cruz. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros esta primera misa del año 2026. Buen augurio, así que para ellos este aplauso por su presencia. Y como siempre está una comunidad muy agradecida con sus servidores. Le tenemos a nuestro monaguillo, a nuestro coro, a los proclamadores de la palabra, también a nuestro monitor, a los que pasan a hacer la colecta, a nuestros ministros extraordinarios de la comunión. Para todos ellos creo que son merecedores de este fuerte aplauso en gratitud por ese hermoso servicio que nos da. Bueno, y en nombre del Consejo Pastoral y Económico, decirles a todos un feliz año 2026, que sea de plena prosperidad, de amor, de trabajo, y que la bendición de Dios siempre esté en nuestros hogares. Muchas gracias, buen inicio de semana. Nos ponemos de pie y concluimos con nuestra oración final. Bueno, y no se olviden también que tenemos nuestra alcancía de Yarañe. A ver si comenzamos bien el año 2026, ¿verdad? Casi me estaba olvidando. Hicimos la rifa el 30, el martes 30, los 30 ganadores. Ahí, si alguno no tiene todavía, pidan. Están todos los números sorteados. Y
se juntó la cantidad de 96 millones de guaraníes. Entonces, creo que una linda suma, no es lo que yo esperaba, siempre yo espero un poco más, ¿verdad? Pero Dios bendice igual, ahí vamos a recuperar. Y así es que eso que no pudimos completar, ustedes me van a completar ahora, ¿listo? Bueno, muy bien. Muchas gracias por ese apoyo siempre para seguir evangelizando. Hacemos nuestra oración final. Que la luz celestial, Señor, nos guíe siempre y en todo lugar, para que contemplemos con fe pura y vivamos con amor sincero el misterio del que has querido hacernos participar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un hermoso inicio de la semana. Y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para el Señor. Hemos celebrado con alegría la manifestación del Señor. Él nos ha mostrado que su amor no tiene fronteras y que todos somos llamados a vivir como hermanos. Regresemos ahora a nuestros hogares a vivir esta misión. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, llegar a vos. La 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, porque hacia ti caminamos. Espera